Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CLN TV, la plataforma audiovisual del diario digital Conclusión. En esta oportunidad estamos con dos periodistas, autores del diario Los Monos, la historia de una familia narco que, según ellos relatan en el libro, transformó a Rosario en un infierno. Estamos con Hernán Lascano, periodista del diario La Capital, y Germán de los Santos, también periodista del diario La Nación y El Litoral. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo te va? Bueno, ya con libro en mano, me imagino que durante todo este tiempo, desde que lo pensaron hasta que se materializó, ocurrieron un montón de cosas. Sí, fue un trabajo bastante extenso. Desde hace más de 2 años estuvimos trabajando en el tema, con una investigación que tuvo, por eso, mucho trabajo, 200 entrevistas, consultas de expedientes, fuentes y sobre todo el trabajo que nosotros desarrollábamos cada uno en el diario en el que trabaja, que fuimos siguiendo la historia que era fragmentada y que después la armonizamos en un libro. El ciudadano común comenzó a conocer un poco a la familia Cantero después de la muerte de su líder, del líder de los monos, que fue el Ariel el Pájaro Cantero. Pero tiene un origen que tiene larga data, ¿no? Claro, nosotros en el libro contamos que primero cómo se gesta ese barrio, el barrio La Granada, que es en el Mundial, para la época del Mundial 78, que se decide como que recolectar los pobres que había en distintas partes de Rosario y llevarlos a esa parte del sur, que era una zona rural casi, y se los amuralla. En ese gueto, 20 años después, los canteros, digamos, se empiezan a transformar en lo que es la banda de los monos, que estaban, por eso, en una situación, en un barrio de extrema marginalidad, muy pobre y carenciado, que también hay una ausencia del Estado de mirar cómo esto se fue creciendo y después se transformó en lo que es hoy. Ahora, ¿cómo pasa? Bueno, vos más o menos ahora dijiste hay una ausencia del Estado, pero ¿cómo pasan de ser una simple familia comercializadora de estupefacientes a copar toda la ciudad de Rosario? Yo creo que, digamos, ellos tienen en su proceso una mutación, hay, digamos, una evolución desde una criminalidad precaria, típica de barrios pauperizados, que consiste básicamente en robos groseros, en robos a repartidores de mercaderías, también digamos, a manejar pequeños grupitos de economías delictivas muy elementales, el control, por ejemplo, hacia fines de los años 90 mejor dicho, de los robos del cableado, del tendido de cables para extraer el cobre y vender. Eso va cambiando hacia también el negocio de la protección a otros grupos criminales pequeños, a los que justamente les cobraban por una seguridad que consistía ni más ni menos en no atacarlos a ellos. También está el fenómeno de las usurpaciones, de correr a gente del lugar, y eso va cambiando, digamos, en un momento que se produce una novedad que excede a Rosario, que es la transformación de los mercados minoristas de droga, con el hecho de la instalación de cocinas en vez de el tipo de negocio que significaba antes la compra en la frontera de la droga, básicamente la cocaína terminada. Con el fenómeno de la instalación de cocinas, lo que se produce es un crecimiento a enorme escala de las cantidades de mercadería para despachar por un lado, la producción de una droga barata, y la venta en enormes bocas justamente de venta, que son los llamados búnkeres, que generan un negocio de una rentabilidad extraordinaria y que ya, digamos, para su funcionamiento salta de escala, digamos, con la penetración en sectores policiales muy consolidados, que justamente permite este fenómeno del que habló mucha gente en el mundo, que es
el funcionamiento de los búnkeres 24 horas por día en puestos fijos, que son una verdadera novedad y que fueron grandes generadores de dinero. Ahora, ¿por qué Rosario? ¿Hay una cuestión geográfica? ¿Es, por ejemplo, el puerto una tentación para las bandas narcos? Rosario está en una posición geográfica como muy particular también. La ruta 34, que es la que viene que atraviesa, que llega al norte y que viene la cocaína de Bolivia, la ruta 11 que va hacia Paraguay, y después también el tema de la hidrovía, que todo eso confluye en esta zona del centro del país, donde también que se ha visto con otras bandas, no con el caso de los Monos, que eran un grupo ligado más al narcomenudeo y a la venta de drogas en Rosario. O sea, no se dedicaban a exportar cocaína ni a cuestiones por ahí un poco más sofisticadas, que sí otros grupos lo hacían desde Rosario o en las zonas cercanas, pero que la ciudad era como una especie de nodo logístico, porque también se explica con esta cuestión de las rutas que confluyen, las rutas terrestres y sobre todo la fluvial, que viene de Paraguay. Sí, además una falta de control permanente. Total. Y eso se dio durante mucho tiempo. Sobre todo por el tema de la hidrovía, que fue algo que no estaba en ninguna estrategia de combate contra el narcotráfico. Era una ausencia, un lugar oscuro, del cual un tráfico tremendo de barcazas provenientes de Paraguay, que en épocas pico navegan por la hidrovía alrededor de 300 barcazas por día, con lo cual es muy difícil también los controles, porque son embarcaciones que no se pueden detener en el río, y todo eso colaboró también para que haya en Rosario mucha droga, que también alimentaba y proveía a los propios monos. Claro. Que eso tiene que ver también con las relaciones que ellos tenían con Corrientes, con Misiones. Ahora se empieza a ver también que eran los cargamentos que llegaban para que después llegaran, como contaba recién Hernán, a los búnkeres que estaban diseminados por la zona sur de Rosario. Con el arresto del ex jefe de la policía, Hugo Tognoli, uno comenzó a pensar que el gobierno socialista de ese momento no pareciera como que había una complicidad constante. ¿Qué fue lo que ustedes ven que realmente pasó? ¿No lo vieron o no lo quisieron ver? Yo lo que creo, digamos, es que, o en todo caso lo que abordamos en el libro es la gran controversia de la que vos hablás, pero no tratamos de erigirnos en jueces de lo que pasó. Lo que me parece que es claro, esto en lo personal, es que el tema del estallido de la violencia ligado al narcotráfico es producto de un largo proceso en el que intervienen distintas gestiones, también el socialismo, que tiene que ver con este fenómeno que te digo, con el cambio de escala en el tipo de venta de droga, y yo creo que particularmente el socialismo no tuvo visión sobre este fenómeno, le pasó por el costado, sí. No tuvo agenda clara, tuvo una serie de políticas erráticas, pero tampoco quiero caer en simplificaciones. Yo creo que designaron para el manejo de la seguridad a funcionarios que podían ser buenas personas, pero que no tenían ningún tipo de experiencia, eran improvisados en la cuestión de la seguridad pública. Y también quiero dejar en claro que, digamos, esa falta de eficacia que tuvo consecuencias no equivale, más allá digamos, de las percepciones públicas que haya, que pueden ser atendibles, a que, digamos, sean parte del negocio, ¿se entiende? O por lo menos nosotros no tenemos esa prueba, y si lo hubiéramos tenido la habríamos trabajado. Claro. Yo creo que sí es evidente que es un fenómeno regulado el del narcotráfico por la policía. Nosotros planteamos permanentemente que llegan a juicio actores que no son marginales de la Fuerza de Seguridad santafesina. En unos meses va a estar siendo juzgado como colaborador directo de los Monos
el que era jefe de inteligencia de drogas peligrosas de Rosario, personas que estaban en la misma dependencia que en el Ministerio de Seguridad se encargaba del estudio de delitos complejos, eran los que le avisaban a la banda de los procedimientos que se iban a hacer. Es impresionante ver, digamos, el caudal de información que los monos reciben de personas que están en el Estado, que son fuerzas de seguridad. Por lo tanto, digamos, hay motivos para presumir, digamos, de que hubo un descalabro y que puede haber habido cierto nivel de connivencia. Nosotros la evidencia no la tenemos, pero lo que sí era evidente era que los monos o ninguna organización delictiva hubiera podido funcionar sin este gran respaldo, en definitiva, para sus negocios. Claro. Y el ataque a balazos a la casa de Bonfatti no fue algo menor tampoco. Sí, que nosotros no lo relacionamos con el tema de los monos porque no hay tampoco ninguna sospecha o prueba que lleve a eso. Sí. Pero lo que sí que se dio en un contexto marcado por la violencia en Rosario, de crímenes emblemáticos, digamos, después del asesinato del pájaro cantero, y en una situación con un raíz de venganzas tremendas en torno a la banda de los monos. Y lo que no queda claro nunca, no se pudo aclarar bien en el tema del atentado a Bonfatti, fueron sobre todo los autores, el origen, por qué. Y eso está planteado en el libro también, en ese contexto político en el que se dan esta serie de hechos que fueron bastante terribles. Yo creo que esas situaciones verdaderamente enrarecen la atmósfera de discusión pública, y al no haber explicaciones es lógico que se generen conjeturas. Claro. Digamos, nosotros como periodistas lo que intentamos es tener responsabilidad, digamos, no hacer comentarios al voleo, no aventurarnos en interpretaciones que están basadas en rumores, pero sí lo que decimos es que, bueno, estas situaciones de impunidad y de falta de esclarecimiento contribuyen a un clima que genera inestabilidad e incertidumbre en el mundo de la política, ¿no? Claro. ¿Y qué grado de presencia tuvo el gobierno nacional? Bueno, también eso creo que el pico, y para entenderlo también desde el gobierno nacional y desde la justicia federal, creo que ahí eso va de la mano, que recién en noviembre de 2015 se producen una serie de allanamientos y se detiene a varias personas ligadas por primera vez a una causa federal en torno a los monos, en torno ya como organización, no a nivel individual, porque el viejo cantero, el histórico líder de la banda, ya tiene antecedentes en la justicia federal. Nosotros lo remarcamos en el libro. En el año 99 es detenido en Itatí, en Corrientes, con 70 kilos de marihuana, y después juzgado, pero hubo un vacío muy importante. Cantero. Como hablábamos también del gobierno provincial, que miró para otro lado, que no le dio la importancia que tenía este tema que empezaba a emerger en la ciudad, que era la violencia ligada al narcotráfico. Desde el gobierno nacional, recién en abril del 2014 se produce ese desembarco cinematográfico de 2.500 gendarmes llegando a Rosario, pero ya cuando estábamos en una situación bastante aguda. Claro. Ahora, el crecimiento edilicio que tuvo la ciudad, más que nada sobre la zona de la costa, ¿tiene algo que ver? ¿Ayudó un poco ese crecimiento la plata del narcotráfico? Mira, yo creo que, por ejemplo, hubo una dinámica que excede también a Rosario, que es la de la constitución de fideicomisos, que fueron grandes actores de todo el boom inmobiliario, digamos, de las construcciones más importantes y más onerosas. Lo vemos que pasa en Puerto Madero, lo vemos que pasa, por ejemplo, en Nordelta, que es, digamos, eso, el hecho de que no hubiera exigencias sobre la identificación de la procedencia de los fondos que constituían esos justamente fondos de inversión, eran, digamos, el campo orégano para aportantes de dinero que no tenían que decir de dónde venía la plata. Claro. Para nosotros ahí hay una cuestión, digamos, de política criminal que está en el corazón de cuestiones que nos proponemos abordar como preguntas.
la finalidad de los monos, como de cualquier organización criminal, no es la violencia. La violencia es un recurso para concretar negocios. Entonces, digamos, una vez un fiscal muy, que a mí me parece muy perspicaz, me dijo que no tenía sentido como política criminal ir agrupando delitos de sangre como los que tienen evidentemente los monos, para esclarecer la lógica de su funcionamiento. El lugar donde se debe golpear es el lugar al donde van las inversiones. Y en ese sentido me parece que la cuestión de la política criminal que excede a Rosario, que también compromete al gobierno nacional y a los organismos nacionales encargados del lavado de dinero, tienen una enorme cuenta pendiente ahí. Nosotros sabemos, Germán sobre todo lo contó muy bien en La Nación, los fenómenos de las balaceras a las concesionarias surgidas inmediatamente después del homicidio del pájaro cantero. Esto era porque el dinero, digamos, generado en los búnkeres viajaba y se insertaba en espacios de la economía legal, en concesionarias de venta de vehículos, en corralones de materiales de construcción. Por ejemplo, se encontró en la famosa finca de Pérez que estaban construyendo enormes cantidades de material de construcción que habían sido compradas en un negocio legal. También inversiones financieras, inversiones en agencias de bolsa. Yo creo que digamos, eso es lo más interesante de ver del fenómeno criminal, que lo que nos estremece es el dinero, que es digamos, la violencia que hay en los búnkeres, pero no nos fijamos tanto en la generación de dinero de los búnkeres y a dónde va. Rosario quedó estigmatizada, se podría decir de alguna manera, después de todo lo que le ocurrió con la familia Cantero. ¿Quedó como catalogada como una ciudad narco? Yo no sé si estigmatizada, por ahí es un término que me parece que se aplica... Es demasiado fuerte. Desde la política, sobre todo, para porque ahí hay intereses, digamos, claros. Yo creo que también había que contarlo al problema y era necesario, los medios de comunicación lo hicieron así, digamos, de contar estas historias, que le dieron por ahí una profundidad al tema que no se le dio desde el sector político muchas veces, y la estigmatización me parece que también licúa un montón de responsabilidades, el término estigmatización, que me parece que no es justo ponerlo. Es decir, en Rosario hubo un indudable problema de orden público. Lo vimos en la cantidad de asesinatos que se producían, en la preocupación por el hecho de que un homicidio desencadenara otro, por la problemática de la venta de drogas a cielo abierto, como decíamos, en puestos que eran fijos, digamos. Una cosa que le llamaba la atención a los corresponsales extranjeros era que la droga o la venta de droga, al estar prohibida, en general es un negocio de tipo furtivo, escondido, subterráneo, y acá los búnkeres funcionaban como una panadería, claro, ¿no? Se podía comprar, la gente estaba en la puerta, además el problema que había, que es un problema muy grave, digamos, el ciudadano, para que el orden regular funcione, el orden democrático, tiene que confiar en sus instituciones. Y durante mucho tiempo los ciudadanos veían que estas cuestiones funcionaban y que sus denuncias no iban a parar a ningún lado, ¿no? Entonces, digamos, remarco esto. Por ahí hubo algún tipo de manejo en el sentido de que la cosa, digamos, pareciera que en Rosario era el único lugar de la Argentina que se daban estas cosas. Sobre eso podemos discutir. Ahora, el fenómeno era innegable. La última visita que hizo la ministra Bullrich a la ciudad, afirmó que Rosario ya no estaba más en la tapa de los diarios por el fenómeno del narcotráfico. ¿Ustedes creen que esto fue así, que ahora está un poco más tranquila? Sí, creo que al otro día de que la ministra dijo eso, volvió a la tapa de los diarios que hubo un crimen. La verdad que el problema no es la tapa de los diarios. Sí. El problema me parece que son las cuestiones que supuran de la violencia en Rosario asociada a la narcocriminalidad, y que no tiene una fecha de vencimiento, porque los monos están detenidos
se acaba la violencia en Rosario, porque no eran los únicos que la aplicaban, sino que como decía Hernán hace un momento, la demanda de estupefacientes sigue intacta, sí, y va en crecimiento incluso. Entonces también los jugadores se reemplazan, y por ahí los modelos de violencia no son iguales, pero sigue siendo un problema para la ciudad. Por último, si pueden describir a los monos en una palabra o dos palabras, ¿cómo lo describirían? Y si la banda ya no existe más. Hay un interesante ensayista alemán que se llama Hans Magnus Enzensberger, que dice que la criminalidad no proviene de otro planeta, sino que es un producto de las circunstancias de la sociedad de su tiempo, ¿no? Los monos fueron un grupo que surgió de los márgenes de Rosario, que tuvieron perspicacia, que tuvieron ambiciones, y que pudieron, a partir de la asociación con sectores del Estado, por haber conseguido un grupo de abogados sagaces que eran expertos conocedores de la grieta del sistema, y al mismo tiempo por el hecho de que no encontraron tope en el sistema penal, pudieron prosperar, pudieron volverse millonarios y pudieron subordinar a pequeños otros grupos criminales que terminaron trabajando para ellos. En ese sentido, digamos, ellos fueron personas que establecieron relaciones dispares en su territorio, ¿no? Un fenómeno interesante de las Flores es el hecho que, por un lado, ellos sojuzgaron a mucha gente a la que obligaron al desplazamiento de una manera forzosa con usurpaciones, según está, digamos, en la causa judicial principal del caso, pero también tuvieron relaciones afectuosas con sus vecinos que, por ejemplo, hicieron que hicieran el famoso mural que dio la vuelta al mundo después de que murió el pájaro cantero. Digamos, fueron un grupo criminal, digamos, lo son, van a ser juzgados por diversos delitos ahora, pero digamos, no nos gustaba la idea de describirlos como si fueran demonios, ¿no? Son un producto histórico de este momento, de un montón de omisiones que les permitieron crecer. Y también subrayamos esto, digamos, un aspecto que les permitió crecer fue la economía legal que recibió su dinero. Muy bien. El libro ya está a la venta. Está, sí. En todas las librerías. Ahora vamos a mostrar la tapa. Ahí está. Y la presentación formal todavía no está confirmada. Sí, calculamos que será a mediados, fines de agosto. La presentación, ya la gente se va a enterar, digamos, por distintos canales de comunicación dónde se va a hacer. Pero bueno, el libro ya está en las librerías, y es una historia que nosotros también decidimos escribir para que la lea todo aquel que no es un especialista. No es necesario ser un especialista en narcotráfico, en noticias policiales, ni en la historia de los monos, sino que es para tratar de comprender un problema y una historia que se desarrolló en Rosario que estaba por ahí a la vista de todos, pero que en el libro es interesante también ver todo ese proceso que contaba Hernán para descubrir que no surgió de un repollo. Recién, bueno, fuera del aire hablábamos que ha causado mucha revolución el libro, que ha tenido muy buena aceptación, sí. La verdad que era un trabajo, por eso, que nos llevó mucho tiempo, y que por ahí no es tan común que haya libros así de alcance nacional, digamos, porque el libro sale en todo el país, sí, hechos acá en Rosario por autores que viven acá en la ciudad, digamos. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la visita y bueno, mucho éxito con la presentación y con lo que queda de la venta del libro. Muchas gracias. Nosotros hasta acá llegamos, y todas estas entrevistas y más las pueden encontrar ingresando en www.conclusion.com.ar. Gracias.